gracias y buenas noches a todos. Contento de estar acá con ustedes y gracias Mayan y Akbaim por darme acá la plataforma de poder presentar un poco sobre diferentes temas económicos. Hoy en este caso sería sobre la jubilación, sobre la pensia. Pero antes de empezar a hablar sobre el tema en el que vinimos, cuento un poco quién soy yo. Yair Kamiecki, tengo 37 años, vivo en Kibbutz Ifat, cerca de Migdal HaEmek de Afula. Soy padre de dos chicas, de Noga de 7 y Jaquet de 4. Y me dedico asesorar a Olim y más que nada enfocado en la parte financiera, pero no solo, ya hace casi 4 años. Contento de hacerlo, pero vamos a empezar con la presentación. Como dijo Mayan, la charla de hoy va a ser sobre la jubilación, sobre la pensia. Voy a hacer toda la charla en español, pero como siempre digo, voy a tratar de meter términos en hebreo para que el que ya vive acá o está por vivir acá los empiece a conocer en hebreo, pero siempre traduciéndolos. Decidí empezar la charla sobre la jubilación con esta frase: añade poco a poco y lo que haces así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho. Empecé con esa frase porque la jubilación, cuando uno piensa en la jubilación, en la pensia, va a ser en no sé, los 67 70 años, dependiendo por supuesto cada uno, pero en mi caso faltan muchos años, pero es algo que lo empiezo a aportar hoy en día, o ya unos años atrás por supuesto, y es como muchos dicen, ese es el granito de arena que ponemos en cada momento, y con ese granito de arena después lo hacemos un castillo. Lo mismo acá. Vamos a ir aportando nuestra jubilación poco a poco, que cuando no nos demos cuenta o cuando lleguemos a la jubilación va a pasar a ser mucho, y es lo que nos va a hacer poder seguir con nuestra vida lo más común posible cuando terminemos con la etapa de trabajar. Por supuesto que antes de empezar, no puedo empezar una charla sin hablar o sin recordar todos los secuestrados que tenemos en NASA, todos los soldados que están luchando de cualquier manera por nosotros. Y creo que hablar de ellos y hablar de jubilación van de la mano, porque todos ellos, que los que fueron asesinados y todos ellos que están secuestrados, no los conozco a todos, conozco a algunos, querrían que sigamos con nuestra vida y pensemos en nuestro futuro y la pensia en nuestro futuro. Nada, este chiquitito momento antes de empezar por ellos, y esperemos que tengamos buenas noticias y vuelvan con nosotros pronto. Cuando hablamos de la jubilación, hay un término importante que se llama interés compuesto. En hebreo sería ribit de ribit. Es lo que Einstein dijo que es la octava maravilla del mundo. Es lo que hace que el granito de arena que nosotros pongamos no sea solo un granito de arena, sino que sea mucho más que un granito de arena, porque con el tiempo va agregando, 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 agregando y se va haciendo muchísimo más grande. Voy a tratar de mostrar un ejemplo en números para que sea más claro, pero nuestra jubilación funciona así. Nosotros todos los meses vamos aportando, pero todo lo que aportamos y se va juntando, va jugándose y teniendo el interés por lo que está acumulado y no por lo que fuimos agregando o lo que teníamos al principio nada más, sino con el conjunto. Para que veamos un ejemplo. Por supuesto es un ejemplo sencillo, pero para demostrar la idea general, supongamos que el primer año, en el año cero, yo pasó el año, puse 100 shekel. Empecé con 100 shekel el primer año y cuando terminó el año hice un interés de 10% de interés. Quiere decir que de esos 100 hice 10 shekel de interés, terminé el año con 110. El año siguiente no empiezo de vuelta con 100 shekel, sino que empiezo ya con los 110. Los 100 que yo había puesto, más los 10 que gané por este interés compuesto que tenemos. Quiere decir que el año 2 lo empiezo con 110, y cuando hablo de hacer un 10% anual, ya es un 10% de 110 que pasa a ser 11 shekel. Ya pasamos a ganar en ese año, en vez de 10 ganamos 11. Y así seguimos durante muchos años hasta que saquemos la plata o hasta que empecemos a recibirla como una mensualidad, y podemos ver que
en solo 5 años hicimos una ganancia de un 61%. Empezamos con 100 shekel y terminamos con 161 shekel ganados. Por supuesto, no siempre hacemos un 10% de interés y muchas veces ponemos más dinero y a veces perdemos. Sí, todo es verdad, pero digamos, si tratamos de ver acá cómo funciona esta octava maravilla del mundo que se llama interés compuesto, podemos ver que en solamente 5 años, si todo va bien y con un interés de 10%, llegamos a un 61% más de lo que habíamos puesto sin ir depositando todos los meses. Con lo que deposité una vez, esos 100 shekel que deposité en el primer año o en el año cero. ¿Ok? Vuelvo a decir, esto lo cuento porque esto es importante entenderlo, no solo para la jubilación, sino para cualquier forma de ahorro que tratemos de hacer acá en Israel o en verdad en el mundo, pero nos quedamos con Israel. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre la jubilación y qué es la jubilación. La jubilación es el retiro de la actividad laboral, o sea, cuando dejamos de trabajar y empezamos a recibir la jubilación. En Israel la jubilación es obligatoria del 2008, lo que nos obliga a nosotros como trabajadores depositar a un fondo de jubilación, a nuestros empleadores a depositarnos y si somos independientes, la obligación de depositar como independientes a ese fondo de inversión, a ese fondo de jubilación. La jubilación es obligatoria desde los 20 años para las mujeres, 21 para los hombres. Sí voy a aclarar por la explicación que puse de jubilación, que puede ser que una persona llegue a la edad que es común en jubilarse a los 67 años para hombres, 65 para mujeres, y decidan seguir trabajando. Ahí tienen dos opciones, o empezar a recibir la mensualidad de la jubilación porque llegaron a la edad de jubilación, o no empezar a recibir la jubilación y seguir aportando a la jubilación como si fuese que estén trabajando normalmente, porque de hecho lo que están haciendo, trabajando normalmente con solamente la definición de que llegaron a la edad de jubilarse, pero no se jubilaron. En la charla de hoy voy a tratar de hablar de 5 temas principales. Uno es sobre la ley, cuándo y cómo nos tienen que depositar. Segundo es cuánto es la porción o el porcentaje que cada uno de nosotros y o nuestros empleadores tenemos que aportar a lo diferente, a nuestro fondo de inversión, a nuestro fondo de jubilación. Cuánto nos cuesta ese fondo o que alguien nos administre nuestro dinero, cuáles son los diferentes canales de inversión que hay. Hay muchísimos, yo voy a hablar de los 3 principales. Y por supuesto, el tema de seguros. Cuando llegue a los seguros voy a explicar un poco más, pero esos son los 5 temas principales. Hablemos un poco sobre la parte de la ley. Empecemos con la ley. Lo primero que hay que entender es que la jubilación nuestra tiene que estar activa. ¿Qué significa jubilación activa? Quiere decir que estamos depositando activamente a nuestro fondo de inversión. ¿Cuándo uno empieza a depositar activamente? Depende del contrato que tenga con la empresa que trabajamos. Como siempre digo en las charlas que hago sobre el recibo de sueldo, no hay nada fijo. Al igual que yo puedo discutir con mi empleador cuál va a ser mi salario mensual, yo puedo discutir con mi empleador cuándo me van a empezar a pagar la jubilación y cuándo no. ¿Por qué digo eso? La ley en Israel habla de 2 opciones. El que no tiene una jubilación activa, que muchas veces les pasa o a jóvenes que recién empiezan a entrar en el mundo laboral, o a Olim Hadashim que recién llegan al país, ¿ok? O a soldados o gente que terminó el ejército y se fue a pasear por Sudamérica por mucho tiempo, pero no entiende que tenía que seguir depositando a la jubilación para dejarla activa, ahí dejan de tener la jubilación activa o no la tienen activa. El que no la tiene activa, la ley habla de que la empresa en la que uno trabaja le tiene que depositar recién desde el 6.º mes. O sea, el primer mes, el segundo mes, el tercero mes, el cuarto mes, el quinto mes y el 6.º mes no le depositan a la jubilación y recién el 7.º mes de trabajo empiezan a depositar a la jubilación. Pero no solo que el 7.º mes recién empiezan a depositar, sino que
no hay nada retroactivo. No es que van a decir, bueno, el séptimo mes te empiezo a depositar, pero te deposito por los 6 meses que no te deposité antes. No, te empiezo a depositar desde el séptimo mes en adelante. Eso es lo que pasa cuando uno no tiene la jubilación activa. Cuando uno tiene la jubilación activa, la ley habla de empezar a depositar después del tercer mes, o sea, desde el cuarto mes. Pero en este caso, sí retroactivamente. Quiere decir que me empiezan a depositar desde el cuarto mes, pero me tienen que depositarlo del mes 1, mes 2, mes 3 y por supuesto mes 4. ¿Por qué digo todo eso? Porque, como dije al principio, uno puede discutir esas cosas con la empresa. Puede ser que no tengan una jubilación activa porque no la mantuvieron activa, porque hicieron recién aliá, porque hicieron un viaje de un año por Sudamérica y se olvidaron de dejarla activa o lo que sea. Pueden discutir con el trabajo y decirle, yo quiero que me lo paguen, que me paguen la jubilación desde el primer día. Es común, muchas empresas lo hacen y en ese caso te empiezan a depositar desde el primer día y les hago acordar que cuanto antes empecemos a depositar, antes empieza la octava maravilla del mundo a hacer efecto, a hacer el interés compuesto de rebate de rebate. ¿Ok? Ese es el primer paso que hay que entender sobre la jubilación. ¿Y por qué lo digo? Lo voy a dar un ejemplo más. ¿Qué pasa si yo hice aliá, empecé a trabajar en un lugar, me pagaban, no sé, 35 shekel la hora? Trabajé 2, 3 meses, no me pagaron jubilación porque no tenía jubilación activa. A los 3 meses me llamó un amigo y me dijo, Yair, tengo un trabajo para ofrecerte, pagan 40 shekel la hora. Yo digo, me pagaban 35, ahora me pagan 40, no lo pienso 2 veces, me voy corriendo. Y lo agarro, ¿ok? ¿Qué pasa en ese momento? La jubilación empieza a contarse de cero de vuelta. No es que dice, trabajé 3 meses en el otro trabajo, bueno, ahora me tienen que pagar porque es el cuarto. No, no, no. Estamos hablando de otra empresa, otro contrato, empezamos de cero de vuelta. La cuenta vuelve a empezar de cero y hasta que no lleguemos a terminar el sexto mes, no nos pagan la jubilación. Por supuesto, si es que no llegamos a otro acuerdo con la empresa. ¿Hasta ahí está claro? La segunda cosa que tenemos que entender sobre la ley es cuánto nosotros tenemos que depositar y cuánto tienen que depositarnos nuestro empleador. Nosotros depositamos solamente a la parte de la jubilación un 6% de nuestro salario bruto. Voy a aclararlo mejor, no solo salario bruto, sino el salario asegurado. Muchas veces hay empresas que se aprovechan un poco de los trabajadores que no entienden o que no leen hasta el final el contrato o el recibo de sueldo más adelante, pero en el recibo de sueldo, cuando hagamos una charla sobre el tema, lo hablaré más profundo, pero en el recibo de sueldo hay un lugar donde aparece salario asegurado. El salario asegurado es lo que nos dice por cuánto vamos a recibir la jubilación. Voy a dar un ejemplo para que entiendan. Supónganse que mi salario es de 10.000 shekel mensual, pero mi salario es no 10.000 shekel en verdad, son 8.000 shekel mensual más 2.000 de horas extras, que siempre me los pagan. Pero esas 2.000 de horas extras no entran en lo que nosotros llamamos salario asegurado, y si buscamos en el recibo de sueldo o en el contrato, seguramente va a decir salario asegurado 8.000, salario bruto 10.000. Mi jubilación va a ser por los 8.000 y no por los 10.000. ¿Ok? Slicha, ¿cómo decís salario asegurado en hibrid? Sahar Muftah. Nosotros ponemos un 6% de nuestro salario asegurado, de nuestro Sahar Muftah, y el empleador pone un 6,5% de nuestro salario. En total estamos poniendo un 12,5% a lo que es la jubilación. Al lado de la jubilación se abre un fondo paralelo que se llama fondo de desempleo, que el empleador está obligado a poner un 6%, puede ya de antemano poner un 8,33%, que si hacemos el cálculo 8,33 por mes, o sea, por 12 meses, estamos llegando al 100%. Quería que lo que sería un salario de un mes. ¿Ok? Si hablamos un segundo del despido, si nos llegan a despedir en un momento, y no entro en todo el tema, pero si nos llegan a despedir, trabajé más de un año, me tienen que pagar por cada año trabajado un mes. Son esos 8,35 que todos los meses
va depositando, que en conjunto nos da 100%, que sería un mes. En un año me dirán un mes. Para los que ya trabajan en Israel, lo digo en dos palabras, hoy en día es muy común que cada uno de los trabajadores firme un acuerdo que se llama 14 Aleph, en el cual lo que uno firma es que en vez de pagarme como empleado, el empleador cuando me despide el salario de mi último sueldo, o sea, por cada mes el salario, el monto de de mi último sueldo, que seguramente sería el más alto, sino que todos los meses mi empleador va a depositar 8,33 de mi salario actual a ese fondo de desempleo. Lo que a él le conviene, que seguramente me va a terminar pagando menos, pero lo que a nosotros nos conviene como trabajadores es que ese fondo de desempleo pasa a ser mío desde el primer momento. No importa si trabajé un año, menos de un año, si yo renuncié o me despidieron. Para aclarar lo que no dije antes, porque es muy común que todo el mundo lo sepa, si no firmamos ese 14 Aleph, nos van a pagar el despido solamente si trabajé más de un año y si ellos me despidieron a mí. ¿Ok? Entonces, en este caso, me estoy asegurando recibir el fondo de despido, aunque yo renuncie o que trabaje menos de un año, pero recibiendo seguramente menos de lo que podría llegar a recibir si trabajé muchos años y mi salario fue subiendo. ¿Ok? Aclaración extra en este tema, nosotros como trabajadores podemos decidir aportar no un 6%, sino aportar un 7% de nuestro salario asegurado. No voy a decir si que lo recomiendo o no lo recomiendo porque ya es algo personal. Sí, lo que voy a decir es gente mayor que les queda pocos años de trabajo, es una buena opción de agrandar lo que uno puede llegar a juntar para la jubilación. No necesariamente va a ser suficiente y habría que pensar en otras opciones, que lo podríamos hablar en otro momento o más tarde. Veremos cómo nos da el tiempo. Si nos da el tiempo, prometo hablar de esas opciones extras también. Fondo de desempleo es con BRIM. Keren Pitsuim. Keren Pitsuim. ¿Es mejor que yo firme el 14 Aleph? Uno no es algo que nos preguntan mucho, sino que nos piden que lo firmemos. O sea, si te pidieron que lo firmaste, lo firmaste. Si no te pidieron que lo firmaste, no lo firmaste. No es que yo voy y le digo a mi empleador, quiero firmar el 14 de Aleph, primero. Y segundo, yo creo que es un win-win para los dos lados. El empleador va a terminar seguramente pagando menos de lo que tendría que pagar, pero por otro lado nosotros nos aseguramos recibir ese fondo de inversión, no importa lo que pase. No importa si yo renuncio, si me echan, si trabajé más de un año o menos de un año. Perdón, vos al pasar en esta última explicación dijiste 6,5 o 8,33. Dijiste dos cifras, ¿correcto? Sí, ¿Quién elige esa cifra, que es el empleador, y por qué si se elige una u otra? Obviamente pienso que el empleador siempre o te van a elegir la más chica. bien. Gracias por la aclaración, que seguramente no lo expliqué como la gente. El empleador está obligado en ley a aportar de un 6% en el fondo de desempleo. Pero si te llegan a despedir y te mereces la plata, va a estar obligado a, a sumar lo que le falta para llegar al 6,33 para que, digamos, tengas el completo. 8,33. Exacto, perdón, 8,33. Si muchos empleados lo que dicen es yo te pongo de 1 al 8,3 y no me pongo a discutir después si lo puse o no lo puse, de dónde saco la plata, porque es algo que lo hacen de manera activa. Eh, los que no lo hacen es porque seguramente no te hicieron firmar el 14 Aleph. Si firmaste el 14 Aleph, igual te van a tener que dar el 8,33, por eso desde un principio ya te aportan el 8,33. O sea que si ponen el 6,5 No, no está mal. 6,5 es al fondo de jubilación. El 6 es al fondo de desempleo. Atacho de Slijá. Está No pasa bien. nada. O sea que llegado el caso, sí o sí, tienen que llegar al 8,33 para llegar al mes por cada año. Exacto, si te lo mereces. Puede ser que no te lo merezcas y ellos digan, el fondo de desempleo que yo fui aportando el 6% vuelve a casa. ¿Qué quiere decir merecerlo? Si cumpliste las condiciones. Claro, suponete que te despidieron sin que tengas el 14 Aleph a los 10 meses.
Sí, ahí perdiste. Exacto, entonces esos 6% que ellos aportaron vuelven a lo que sería la casa, digamos, al empleador. Salvo que el Sí, sí. empleador decida dártelo igual. Pasan esas cosas también. Algunos hay empleadores buenos en el mundo. Seguros. Tenemos dos seguros que hay que hablar, pero antes de hablar de los seguros, vuelvo a lo que al título de la charla, que lo traducimos en jubilación, pero en verdad yo lo puse como pensia. Y lo puse como pensia porque en Israel tenemos tres maneras de manejar la jubilación. Uno que sería pensia, el otro se llama Kupat Gemel y el otro se llama Keren Menalim o Bituach Menalim. ¿Ok? Los tres son tres estilos de acumulación de plata para la jubilación. ¿Ok? Cada uno tiene sus diferencias. Nosotros decidimos con Gbaim hablar sobre la pensia porque es el más común. ¿Ok? Lo que sí voy a aclarar es que el Kupat Gemel no tiene seguros. ¿Ok? Y la Kupat Gemel no sabe tampoco dar una mensualidad. Por lo tanto, cuando hagamos una charla sobre inversiones y yo les hable sobre Kupat Gemel Ashka, que sería un Kupat Gemel de inversión, vamos a llegar a la posibilidad de dejar la plata para la jubilación, pero cuando lleguemos a los 67 años o 65 que yo tenga que empezar a recibir una jubilación, voy a tener que pasar esa plata a el canal de la pensia, que sí sabe darme una mensualidad todos los meses. Hablando entonces sobre los diferentes seguros, el primer seguro que queremos hablar es seguro Bituach Shearim, que sería el seguro de restantes. O sea, ¿qué pasa si yo tengo mi Keren Pensia, muero? ¿Qué pasa con lo que yo acumulé? Bueno, lo que yo acumulé va a mis restantes, o sea, a mis hijos y mi esposa en mi caso, ¿ok? Es un 75% de mi salario asegurado, mi último salario asegurado. Primero es un 75%, pero podemos también decidir que lo cambiamos. O sea, cuando uno va a pagarle a la empresa que administra nuestra jubilación, eh, está lo que sería el default, lo que hacen comúnmente. Es un 75% del salario asegurado y un 75% perdón, en seguro de restantes y un 75% del salario asegurado en lo que tiene que ver con la pérdida de capacidad de trabajo. No quiere decir que nosotros estemos obligados a dejarlos en 75. Quizás decimos, ¿sabes qué? Yo no confío de que me va a pasar algo con el tema de pérdida de trabajo, así que en vez de 75 yo lo bajo a un 50% y el seguro de restante lo subo a un 100%. ¿Ok? Son cosas que se pueden jugar con la empresa. Pero lo que está bueno acá conocer es que si alguno de nosotros es soltero, no tiene hijos o tiene hijos y los hijos no conocen esto, cuéntenselo, que eh, cuando nosotros abrimos una Cupat Pensia, automáticamente estamos pagando por el Bituaj Shearim, por el Bituaj de seguro de restantes. ¿Ok? Pero si yo no tengo hijos y no tengo esposa, no tengo ninguna razón por la cual pagar un seguro que no le va a ir a nadie la plata. Por lo tanto, lo que puedo hacer es llenar un formulario de la empresa en la que me está administrando la jubilación, en el cual estoy demostrando que no tengo ni hijo ni esposa y dejo de pagar por ese seguro. ¿Ok? Ese dejo de pagar es por 2 años. Si yo a los 2 años sigo en la misma situación, puedo llenar el formulario de vuelta y así sucesivamente. Por supuesto de que si a los 2 años me terminé casando, teniendo hijos, o antes de los 2 años, está bueno hablar con la empresa y cancelar eso para poder tener el seguro activo. ¿Ok? El segundo activo es discapacidad laboral, ¿ok? El tema en el caso de la pensia es que esto lo vamos a recibir después de que recibimos toda la ayuda posible, todos los beneficios del Bituaj Leumi, del Seguro Social, ¿ok? Y encima tenemos que demostrar discapacidad laboral, pero no en nuestro trabajo, sino que no podemos trabajar y punto. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo soy, no sé, algo que trabaja con las manos, ¿ok?
y me rompí las manos y no puedo trabajar con las manos, ¿ok? No quiere decir que no puedo trabajar dando charlas y usando la boca, ¿ok? Entonces, en ese caso, el seguro mío va a decirme no tener ninguna discapacidad laboral. Sí, no podés trabajar de lo que trabajabas, pero podés trabajar de otras cosas, anda a trabajar, ¿ok? En el Bituaj Menalim que hablamos antes, ahí se puede asegurar no solo la discapacidad, como en este caso, sino la discapacidad en el trabajo en el que estamos trabajando. Cosa que si me rompí las manos, sí voy a poder recibir ahí el pago por discapacidad en mi rubro laboral. ¿Ok? Estos dos seguros que hablamos recién ahora y lo que hablamos antes sobre la jubilación activa, se pueden cuidar con lo que se llama continuidad del seguro, Shmirá al Retzef Bitují, ¿ok? Que nos ayuda a mantenerlos activos aunque no tengamos un trabajo. Voy a dar el ejemplo clásico de un soldado que terminó el soldado y se va ahora al extranjero por 8 meses. Los primeros 5 meses automáticamente está cubierto, ¿ok? Cuando termina esos 5 meses, tiene dos opciones. La primera y la peor es no hacer nada y su jubilación pasa a ser una jubilación no activa, a lo que no está, el seguro restante no está activo, el seguro de pérdida de capacidad laboral no está activa y la jubilación no está activa, cosa de que cuando vuelva a trabajar va a tener que esperar 6 meses hasta que empiece a recibir el aporte suyo y del empleador. Y la mejor manera es poner lo que se llama un risk, pagarle un montoncito chiquitito a la empresa que guarde nuestra continuidad en este seguro. ¿Cómo se paga esa continuidad? Dos opciones: o una transferencia mensual de nuestra cuenta bancaria, o dándole la posibilidad a la empresa que nos administra el dinero de sacar de lo que tenemos acumulado en nuestra CUPA, en nuestro Keren, un monto que deje que eso esté estable. Para que puedan ver acá, puse que en enfermedades existentes a la antigüedad tiene que ser de 60 meses. O sea, si yo dejé de mantener la continuidad del seguro y voy a tener que esperar 60 meses para recién ahí poder decir, tengo una enfermedad que me llegó después de los 60 meses y esa enfermedad no me deja trabajar, ahora pagame el seguro por pérdida de trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, vuelvo a decir, manténganla vigente la pensia de alguna manera. En cuanto a los seguros que estabas hablando recién, ¿estos hay que activarlos en la No, empresa de como dependencia dije o es antes, son automáticos, ¿ok? Tengas hijos o no tengas hijos, va a ser automáticamente puesto. Si no tenés, vos podés cancelarlo, ¿ok? Automáticamente son un 75% de nuestro salario asegurado. Vos y podés de dónde cambiar el sale, juego. perdón, ¿de dónde sale? ¿Se descuenta del 6%, del 12,5% que Eh, pone el empleador y pongo yo? ¿De ahí sale? Exacto. Sí, no es que es gratuito, nosotros te lo pagamos y sale de lo que nosotros lo que entra en nuestra cuenta. Para dejarlo activo, eso que dijiste, si dejas de trabajar y haces un risk, ¿eso lo haces solo los soldados o cualquier persona No, lo no, puede hacer? perfecto, gracias por la aclaración. Eso lo hace el que por alguna razón dejó de trabajar por un tiempo que es mayor a 5 meses, porque los 5 primeros meses están automáticamente cubiertos. Después hay que seguir manteniéndolos cubiertos. Lo hace cualquiera, el que dejó de trabajar por alguna razón y a los 6 meses quiere, o al año quiere volver a trabajar, el que no sé, lo que sea, ¿ok? Di el ejemplo de soldado porque es lo más común en Israel que se vayan de viaje un año y se olviden de la jubilación, ¿ok? Pero está abierto para todos, ¿ok? Vamos a hablar del costo. Voy a empezar por el costo máximo, ¿ok? El costo máximo según la ley es de un 6% del depósito, ahora voy a aplicar lo que significa, y un 0,5% de lo acumulado. Vamos a dar un ejemplo. Yo deposito todos los meses 1.000 shekel
La empresa que me administra el dinero va a agarrar un 6% como mucho de esos 1.000 shekels que deposité y a fin del año fiscal va a agarrar un 0,5 de todo lo acumulado. ¿Bien? Eso es el máximo. Ahora, lo que quiere decir es que no pueden sacarnos más que eso. Pero ya eso es mucho. ¿Ok? Lo que sí hizo el Estado de Israel hace unos años es un convenio con diferentes empresas. Acá tienen las 4 empresas que hoy en día son las empresas que dan este servicio, con números muchísimo más bajos. Un 1% en vez de 6% en lo depositado y un 0,25 en vez de 0,5 en lo acumulado. ¿Ok? No siempre lo mejor, ¿ok? Puede ser que ustedes trabajen en una empresa que es grande o que tenga convenios con cualquiera de estas empresas o otras y que paguen menos, ¿ok? ¿Cómo saben cuánto están pagando? Eso lo van a ver en el recibo, no, el reporte anual o de cuatrimestre que les manda la empresa en la que ustedes tienen la administración, pero por supuesto que en la empresa en la que ustedes están trabajando pueden preguntarle a lo de Mayabe Enosh. No me sale la palabra en español, si alguien la puede traducir, genial. Recursos humanos. Si ustedes están en alguna empresa que le están cobrando el 6% o el 0,5%, fíjense, se puede discutir eso con las empresas y van a ver al final de nuestra presentación, que voy a dar un ejemplo, que ahí van a ver también cuánto les están cobrando a otra gente en la misma que están ustedes, para más o menos tener un parámetro de si le están cobrando a ustedes mucho o poco, cuál es el promedio. Y vuelvo a decir, fíjense en esas cosas porque mucho, o sea, cuando recién empiezan a aportar, parece poco, pero cuando vamos avanzando, que aportamos mucho y el rebate de rebate, el impuesto compuesto va haciendo lo suyo y se va acumulando plata, ya no pasa a ser poco. Un 0,5% de lo acumulado no pasa a ser poco. Un 0,5 suena poco, pero cuando lo miramos en números, en Shkalim pasa a ser bastante. Ténganlo en cuenta y tengan en cuenta que pueden cambiar de empresa cuando quieren, como quieran. ¿Ok? No están obligados a agarrar la empresa que le da el trabajo y no están obligados a quedarse en la empresa que están ahora. Hablemos del riego. El riego en verdad una combinación de riego y rentabilidad, o sí, vamos a decir rentabilidad. Cuando uno pone la plata en la jubilación, automáticamente siempre nos ponen en el modelo chileno, que es el que depende en la edad. ¿Qué significa? Depende de la edad que tenemos nosotros, vamos a jugarle nuestra jubilación más en acciones o menos en acciones. ¿Ok? Son 3 niveles. Hasta los 50 años, 50, 60 y 60 en adelante. Como pueden ver, este 50 es el que más arriesga en acciones. ¿Ok? Cuando arriesgas más en acciones, estás teniendo más riesgo de perder plata. Por supuesto, también más posibilidades de ganar. ¿Ok? Porque eso es parte del juego, digamos. Y lo que piensa el modelo chileno es diciendo, si tengo menos de 50, me arriesgo. No me arriesgo muchísimo, estoy arriesgando un 50% en acciones. Igual voy a tener suficiente tiempo hasta los 65 o 67 o más para recuperar si llego a perder. Cuando voy avanzando con los años, voy bajando el riesgo porque me dan menos tiempo o me queda menos tiempo para poder llegar a recuperar. Yo lo pongo esto en un signo de pregunta grande, si realmente es el modelo preferente. No tengo una respuesta correcta, primero que nada porque no soy asesor de Pensia y segundo porque creo que cada uno lo tiene que decidir por sí propio, pero lo pongo en un signo de pregunta porque me miro a mí y yo tengo 37 años y miro a alguien que tenga esos 49 años, casi los 50 años, y veo que yo y él estamos en el mismo punto de riesgo. Los dos estamos hasta los 50. No sé si me parece lógico que él arriesgue lo mismo que yo. Quizás yo con 37, que me quedan casi 13 años para los 50,
puedo arriesgarme más, no 50, quizá puedo arriesgar 70%. ¿Ok? Pero en el modelo chileno no me deja, en el chileno, perdón, no me deja. Son 3 niveles. Por eso lo pongo en signo de pregunta. De vuelta, cada uno puede decidir lo suyo. El segundo canal de inversión que podemos dar dentro de la jubilación, que es el más, se podría decir, común, ¿ok? Es el de acciones. Voy a aclarar el de canal, dependiendo de la edad, si van a ver en el reporte, van a ver que dice ahí Bnei Hamishim, Ad Bnei Hamishim o Hamishim Plus. Eso quiere decir hasta los 50 o 50 más. Según eso van a entender en qué nivel de riesgo están y cuánto de acciones están aportando. El de acciones se llama Menayot, ¿ok? Él se llama Menayot, pero no está un 100% en acciones, es un 65 a 75% en acciones y se puede ahí jugar acciones en Israel o extranjeras, y hay otras opciones, pero son las más comunes. Y la tercera opción es jugarle a índices. A índices es un conjunto de acciones. El más común de todos es el S&P 500, que es el S&P 500. Son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. ¿Ok? Es como un índice que conjunta esas 500 compañías. En Israel tenemos TLB o Tel Aviv 125, las 125 compañías más grandes de Tel Aviv, por supuesto que están jugadas en la bolsa de valores. Es otra opción y ahí sí se puede jugar un 100% de acciones. Acá también tiene lo malo y lo bueno como todo. Por ejemplo, jugándole el 100% de acciones me estoy arriesgando mucho más. Puedo perder mucho más. Por supuesto, puedo llegar a ganar mucho más. Lo que tiene también que tener en cuenta es que, por ejemplo, el S&P 500, las 500 las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, la división de ellas no es igualitaria en las 500, sino que Apple, por ejemplo, o Microsoft tienen un porcentaje muchísimo más grande que otras, lo que pasa, lo que hace que este índice sea más que nada de las 8 compañías más grandes de Estados Unidos y no las 500 en verdad. O sea, sí son las 500, pero como estamos jugando con porcentajes diferentes según el tamaño, las 8 principales agarran el porcentaje más alto, casi más de un 50%. Consulta, ¿se puede combinar entre ellas o tenés que optar por una u Se puede otra? combinar. Perfecta pregunta. Seguí así que me estás ayudando a llevar para adelante esto. Gracias. Se puede combinar, se puede jugar. ¿Cuánto querés? Podemos decir un 100% en X, o podemos decir yo quiero un 60% en el Tel Aviv 125, un 20% en acciones y un X% en el canal común, digamos. Se puede jugar. Hay otros canales que no los hablo porque son menos comunes y ¿A qué te referís con canal común? ¿Al al modelo de por edad. chileno o a bonos, por No, al ejemplo? de por edad. Es el común, digamos. Ahora hablemos un segundo de cómo sabemos cuánta plata vamos a tener cuando lleguemos a la jubilación. ¿Ok? Para saber cuánta plata vamos a tener cuando lleguemos a la jubilación, tenemos que hablar de lo que se llama el factor de conversión, que es el Mekadem Amará. ¿Ok? Que él toma en cuenta estas cosas que estamos viendo acá: la edad, el género, el estado civil nuestro, los años que nos esperan de vivir. ¿Ok? El día que llegue a la jubilación me van a quedar 20 años para vivir, 15 años, 100 años, va eso a ser, y hay mucho más. Para hacerlo sencillo, hoy en día el índice el factor de conversión, está más o menos en 200. ¿Ok? ¿Cómo llegaron a ese número? No es tan importante, pero voy a dar un ejemplo para que entiendan a lo que me refiero. ¿Ok? Supónganse que yo quiero llegar a una pensión mensual de 6.000 shekel, porque a eso le agrego unos 2.000 shekel que voy a recibir de asignación por edad, ¿ok? Lo que sería Kitzvat Zikna, ¿ok? Entonces voy a decir, bueno, con 8.000 shekel me las arreglo, estoy perfecto, buenísimo, tiro para adelante. Si yo agarro esos 6.000 shekel de jubilación con un factor de conversión de 200, quiere decir que yo tengo, perdón, de 6.000, quiere decir que yo tengo que llegar a acumular en total este número increíblemente grande.
¿ok? Si yo lo trato de entender cuánto sería por mes que tengo que depositar, haciendo el cálculo de eso dividido 540, que son los meses que me quedarían para llegar a la edad de jubilación en un caso de 42 años de aporte, ¿ok? Para explicarlo mejor, supónganse que yo como hombre a los 21 empecé a aportar, me van a quedar aproximadamente un poquito más de 42, pero hice el promedio, 42 años para aportar. Si yo aporto 42 años, estamos hablando de 540 meses. Si yo hablo de 540 meses, quiere decir que yo tengo que aportar 2.222 shekel todos los meses, más o menos. De vuelta, es un promedio como para tener una idea. Si yo hablo de 2.200 shekel todos los meses que yo tengo que aportar, para poder llegar a aportar eso, tengo que tener un salario de 12.700 shekel. ¿Ok? Ahora los bajoneé a todos. ¿Ok? Y pido disculpas. Pero lo bajoneé a todos porque yo a mis 21 años tampoco tenía 12.000 shekel de importe, ¿ok? De salario, por lo tanto no estuve aportando 2.200 shekel y en el medio me fui al extranjero y hice un año en el extranjero, entonces no deposité, y bueno, muchos quilombos, estamos todos en la misma. Pero ¿por qué lo pongo acá? Para lo que dije en un principio, quizás hay que desde un principio pensar no solo en la jubilación, que es importantísimo, sino también en empezar a abrir caminos, otros fondos de inversiones que nos ayuden a realmente poder llegar a esos 6.000 shekel por mes que me van a dar alivio en el mes en total. Acá tenemos un ejemplo de la primer parte, no es todo, lo que es un reporte de, cuatrimestral o anual de nuestra jubilación. Abajo de esta hoja también hay una tabla que nos demuestra todo lo que fue depositado en este año fiscal. ¿Ok? Les recomiendo mirarlo. No pasó una y no dos veces de gente que se dio cuenta que por alguna razón, por error de personas que somos personas, no le depositaron la plata. Puede ser que la empresa no la depositó para nada, puede ser que la empresa la depositó, pero la compañía que administra la plata no te la adjuntó a tu cuenta, sino que quedó en una nube, digamos. ¿Ok? Por lo tanto, les recomiendo a todos entrar en el reporte cuatrimestral y ver de qué fue lo que le depositaron. ¿Ok? Pueden hacerlo una vez por cuatrimestre, lo pueden hacer una vez por año, cada uno con su necesidad o su gana de hacerlo más seguido o menos seguido. Pero háganlo. Les recomiendo que por lo menos una vez por año lo hagan. ¿Ok? Por supuesto, si dejan un trabajo, háganlo también. ¿Qué vemos acá? Primero que nada, vemos acá arriba. Voy a empezar por el final. ¿Ok? Acá es lo que hablamos antes de cuánto estamos pagando por el depósito o lo acumulado. Dmei Niul Meafkada es por depósito, o sea, todos los meses. En este caso es 0.5, ¿ok? Pero acá al lado vemos que el promedio es 2.05. Entonces, en este caso, la persona dice, yo estoy re bien, estoy pagando poco. ¿Bien? En promedio. El Dmei Niul Mejizajón es lo acumulado, el 0.19, acá están pagando 0.21. Está bien, pero no es wow. Está mejor que el promedio. ¿Ok? Acá abajo vemos los diferentes canales que tenemos y cuánto fue el rendimiento que tuvimos. En este caso, los dos fueron rendimientos en menos, o sea que perdimos, ¿ok? Plata, pero como pueden ver, y lo que preguntó Paolo antes, tenía dos canales, ¿ok? Tenía dos canales, el primero es Menayot, acciones, y el segundo es Maslul Lebnei Hamishim Bemata, o sea, el canal para los de menos de 50 o hasta los 50. ¿Ok? Acá no te puedo decir si es que realmente tiene dos canales o que tuvo un canal y en el medio dijo, no quiero más el de por edad, me paso al de Menayot y acá aparecen los dos porque en el periodo de este reporte tuvo los dos. Pero digamos, se puede ambas. ¿Bien? Acá arriba ven lo que supuestamente si seguimos de esta manera vamos a recibir cuando lleguemos a la edad
de jubilación. Esto es el 67, la edad de 67. Acá es si me llego a cuánto va a recibir mi mujer si me llego a morir, cuánto van a recibir mis hijos, ¿ok? Esto mis padres, si es que no tengo mujer e hijos, va a recibir mi padre. Esto es si llego a tener discapacidad completa, ¿ok? Y bueno, acá no importa, seguimos adelante, no es tan importante. Y acá pueden ver todo el resumen de lo que pasó, ¿ok? El primero es cuánto había acumulado, el segundo es cuánta plata se depositó en la cuenta. Esto es cuánto, en este caso, pagamos por todo eh, el manejo, digamos, de la plata mediante la compañía que estamos teniendo. Esto es cuánto es el aporte que pagamos por el depósito a la empresa. ¿Ok? Esto no es importante, es algo que nos dieron por algo que es interno de la empresa, no es tan importante. Y acá pueden ver cuánto están pagando por el seguro, los seguros. ¿Ok? Alud Bituaj Sikunei Nehut es cuánto pagamos por el seguro de discapacidad y este es cuánto pagamos por el seguro de los restantes. ¿Ok? Si llegamos a morir. ¿Ok? Y acá es el final cuánto tenemos hoy en día, o mejor dicho, el 30 del 9 del 2020 en nuestra cuenta. Bueno, llegamos a las preguntas. Les invito a abrir el micrófono. También los invito acá a tener mi mail y mi teléfono, el que tiene alguna pregunta más que invitado. Una consulta nuevamente yo sobre la Pero, última eh, diapositiva. Se me fue. Yo estoy arriba de los 50, como verás. Digo diapositiva. Este, cuando hablas de cuánto recibiríamos, o cuánto recibiría mi esposa, mi hija, o padres, o esos son montos mensuales, es el monto único de una sola vez. Bien, Eh, y sí, una consulta más. Yo sí. estoy acá en el país, mis padres no están en el país. ¿Cómo funciona eso? En tu caso, vos tenés hijos y esposa, por lo tanto, tus padres no son relevantes en este caso. ¿Ok? Porque a los padres es solamente si no tenemos familiares, o sea, no tenemos familia de directa. primera. Ujú. Y tu pregunta es, si ves acá está la palabra hochit, quiere decir mensual. Em, Dos preguntas. Una, ¿qué pasa si yo tengo dos trabajos? O tengo uno y ahora quiero buscar, perdón, quiero buscar otro que se complemente con este. ¿Qué pasa con todo esto que vos explicaste? Bien, te voy a decir dos cosas, una que tiene que ver con esto y otra que no, pero ya que preguntaste sobre dos trabajos, tengo que decirlo, tengo la obligación. Eh, si vos tenés dos trabajos, los dos trabajos están obligados a depositarte a la jubilación. Cada uno te va a depositar el 6% o el 6,5% en el caso del empleador de tu salario asegurado en ese trabajo. ¿Ok? Los dos te van a depositar a la misma cuenta. ¿Ok? Te va a entrar en la misma cuenta, vas a poder ver, digamos, en la hoja que está después de esto que yo puse la foto, trabajo 1 el mes 1 de enero, el enero de 2024, el trabajo 2 enero de 2024, el trabajo 1 febrero, y así sucesivamente. No tiene ningún problema de depositar a la misma cuenta en dos trabajos diferentes. Y yo voy a hacer los mismos aportes también. Y vos aportás tu 6% al igual que en los dos trabajos. Ok. Y con respecto a la jubilación que vos decías esto de que los 6 meses, 4 meses, eh, primero, uno puede elegir. Y la segunda pregunta, si yo me cambio de trabajo, yo hace un año y un poquito que trabajo, estoy en un trabajo y ahora me cambio a otro, ¿lo que me aportaron es, sí se me queda en algún lugar o no? Bien, ahora te De cuento ahí me esto. mareé al principio un poco, como que eran Perfecto, no, no, muchas palabras. perfecto, perfecto que lo preguntás de vuelta. Eh, Te prometí dos cosas en la pregunta anterior y te dije una sola. Te Ah, digo una perdón. en
dos palabras que no tienen que ver con la jubilación, pero sí tienen que ver con dos trabajos. El que trabaja en dos trabajos tiene la obligación de hacer lo que se llama TEUM+, que sería coordinación de seguros, para no pagar el seguro, el impuesto máximo, ¿ok? Que es un 47% del salario, ¿ok? Eh, También tiene que ser lo que se llama TEUM+, y TEUM Bituaj Leumi, ¿ok? Sería la coordinación de impuestos y la coordinación del seguro, de seguro social. Eh, Supongo que haremos otra charla sobre el tema más adelante, así que, pero tenía que decirlo porque dijiste dos trabajos, es Bien. importante conocerlo. Para la pregunta sobre si vos tenías una jubilación activa, no importa si porque tenías un trabajo y te cambiaste a otro, o porque dejaste un trabajo pero la mantuviste activa, el nuevo trabajo te va a depositar desde el tercer mes obligatoriamente, retroactivamente, ¿ok? A la misma cuenta que vos le des, ¿ok? La cuenta es tuya, no es del trabajo. La cuenta de jubilación. La CUPAT la Cupat Pensia es tuya, ¿ok? El que aporta sos vos y el empleador, pero es tuya. Cuando vos te vas a otro trabajo, esa Cupat queda con vos, es tuya, ¿ok? Vos podés usarla para el nuevo empleador o decir, no, quiero abrir una nueva y pasarla de la vieja a la nueva. También se puede, ¿ok? Es como si fuese tu cuenta bancaria, pero que no la ve la plata, sino que la vas a ver en un futuro. Ok, pero el problema entonces era si al principio de un trabajo, si yo no trabajé X Es meses. si no tenés una jubilación activa, o sea, no trabajaste suficientes meses y no la mantuviste activa, si recién hiciste alía, si sos un chico de 20 años que recién empieza a trabajar. No, lo que yo digo es, suponete que el empleador a mí, yo empecé a trabajar y a los 6 meses, no sé, me depositó 6 meses o algo así, y yo me cambio de trabajo. Vos ahí dijiste algo como que algo Y bueno, si vos empiezo de... trabajaste suficiente y te empezaron a depositar a la jubilación, la jubilación es activa. No Ok, importa cuántos meses pasaron de jubilación activa, vos te echaron, renunciaste, te cambiaste de trabajo, empezaste a trabajar en un trabajo nuevo. Ese trabajo nuevo, lo primero que te va a pedir, o una de las primeras cosas que te va a pedir, aparte de firmar el contrato y firmar el formulario 101 de trabajadores, te va a decir, ¿tenés jubilación activa? Dame los datos de la jubilación, así yo te empiezo a depositar ahí. Y ellos te pueden depositar desde el primer mes si quieren, o si es el arreglo que hiciste con ellos, o según la ley, como tenés una jubilación activa, desde el tercer mes retroactivamente. y la última pregunta, y si mi segundo trabajo es Atzmaí, o sea que soy independiente, cuando yo trabajo como independiente también tengo que aportar, Dependiente está ¿o no? obligado a depositar también. No cambia si sos independiente o no, está obligado a depositar. El que trabaja como trabajador en una empresa sale automáticamente de nuestro trabajo. El que lo paga, digamos, el que hace el pase de plata es el empleador. ¿Ok? Cuando somos independientes, nosotros tenemos que hacer el pago directamente a la cuenta. Ok, gracias. De Y ahí nada. Nehama pregunta, ¿cómo uno sabe a qué cupa va el aporte si te lo descuenta del empleador? Bien, como dije a un principio, nosotros podemos, gracias Nehama por la pregunta, nosotros podemos elegir la cupá que queremos, no tenemos que obligatoriamente agarrarla del empleador que nos ofrece. Lo más fácil es preguntar al empleador dónde nos está depositando. Lo segundo es en el recibo de sueldo, ya estoy haciendo spoiler a la próxima charla de recibo de sueldo, pero en el recibo de sueldo, en la parte de abajo, dice dónde nos están depositando, en qué cuenta. Y la tercera opción es entrar a la página de GoBayel, donde tenemos Ara Kesef, que ahí podemos ver dónde estamos depositando plata. Que en verdad no solo dónde estamos depositando plata, sino qué cupot, qué cajas en general tenemos, activas y no activas. Ar Kesef se llama. Lo que sí, el que entra a Arakesef, fíjense que están entrando a arakesef.gov y no Arakesef de algún que otro chantaje que trata de decirles páguenme para que yo les haga de esa información.
cuando esa información es gratis por el Estado, o 20 shekel, algo así se paga. Tengo una pregunta, Yair. ¿Cómo es el caso de la gente que ya es mayor de la edad de jubilación? Obviamente no es mi caso, pero en el caso de mi madre, por ejemplo, que es mayor y que hace aliyah. Bien, en ese caso, tiene dos opciones. Uno, cuando llega a Israel puede decir que ya quiere trabajar y puede trabajar, por supuesto, y en algún momento empezar a aportar a su jubilación, que va a ser poco y nada seguramente, pero puede. Lo segundo es que el Seguro Social le da a los Olim que hicieron aliyah después de la edad de la jubilación un aporte un poco más grande. No me acuerdo los números, no te quiero decir mentir, pero escribime un WhatsApp y después me fijo y te doy la respuesta. Igual si es tu mamá, que me escriba ella. Yair, toda rabá, muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias a todos por Y estar presentes.